lugares donde existen, pues, problemas. Ahora, ¿qué diferencias entre una organización internacional y un Estado? Que, pues, como dicen, no tienen territorio ni población, solo tienen un elemento constitutivo que es el Estado, y son jurídicamente distintas unas a otras, ¿verdad? Como lo acabo de decir, los estados y las organizaciones internacionales no tienen las mismas reglas, ¿verdad? Ok, ahora las características principales. Estas son las características, yo destaco estas características como ciertas reglas que utilizan estas organizaciones y estados para entrelazarse, ¿verdad? Estas son de carácter interestatal, significa que hay algunos tipos de organizaciones internacionales que cooperan entre sí. Órganos permanentes, creo que aquí es el Estado también, y tienen competencias propias. Ahora, yo puedo aquí aumentar algo, que estas organizaciones entre sí pueden ser también que o sea, todas van hacia una misma finalidad, que es acabar con la pobreza e incrementar las ganancias de las personas para que tengan una vida más satisfactoria. Ahora voy a hablar de los tipos de las organizaciones internacionales. Tenemos ahora, según su ámbito territorial, que pueden ser universales y regionales. Las universales, aquí no pueden participar todos los estados. Tenemos a la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Quiero hablar un poco de la finalidad, que es que promueve el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Podríamos decir que gracias a la ONU no existe jerarquía en lo que es importaciones y exportaciones, en lo que puede hacer, por ejemplo, un país de tercer mundo con un país de otro mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos a Perú. Ahora, ¿qué trata de las regionales? Todo lo contrario, ¿verdad? Que no pueden hacer en ciertas zonas. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos participan ciertos países nomás, y en este caso Perú no participa. Ahora tenemos según su ámbito de objetivos. Como lo comenté al comienzo, los fines generales, tenemos de fines específicos también, abarcan todas las materias en cooperación. Otra vez tenemos a la ONU y a la OEA. Y ahora aquí tenemos a los fines específicos. Estas a diferencia tienen competencia establecida como en política, seguridad y economía. Ejemplos. Bueno, tenemos a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte. Esta es una organización intergubernamental, también ya son llamadas así, y su objetivo es garantizar la libertad y la seguridad a través de medios políticos y militares. Tenemos a la UNESCO. La UNESCO cuenta con 193 miembros y 11 asociados. Fue creada el 16 de noviembre de 1945. ¿Y cuál es su finalidad? Contribuye a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza. Como les dije, estas organizaciones buscan terminar con la pobreza y hacer que la persona tenga una vida más dichosa. Ahora, mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. A ver, tenemos, según su ámbito de competencia, de cooperación e integración. De cooperación, no existen transferencias de competencias sobre soberanos de Estado. Tenemos aquí la UNICEF,
creo que yo puedo decir que la ONU es una más, tiene como sus pequeñas partes que son la UNICEF y la UNESCO, ¿verdad? Una se trata de la cultura y la otra trata de fondos para la infancia, para las personas, para las familias. Ahora aquí tenemos el Banco Mundial. El Banco Mundial, igual que las otras, su objetivo es reducir eh, el 4% del porcentaje de las personas que viven solamente al día con 1.9 dólares, que viene a ser en el Perú alrededor de 6 o 7 soles. ¿Okay? Y fomentar el aumento de los ingresos del 40% de los más pobres. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesores. En esta ocasión me voy a explicar sobre las organizaciones internacionales. Ustedes se preguntarán qué son organizaciones internacionales. Bueno, yo les hablaré un poco de organizaciones. Son todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un estado o nación y que poseen una estructura orgánica permanente centrada en el cumplimiento de algunos tipos de objetivos en torno al bienestar común. Bueno, si no entendieron esa parte, porque algunas definiciones son muy complejas, yo les voy a explicar. Se trata de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los estados, en donde actúan y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios e integracionistas, etc. Ahora les hablaré sobre sus funciones. La resolución pacífica de disputas. ¿De qué se trata? Se trata de la mediación en ocasión de conflictos. Un ejemplo es para evitar las guerras. Segundo, la regulación de conjunta de desarrollo científico-tecnológico. ¿De qué se trata? En esta función debaten los alcances de una tecnología en poner normas para la protección de las humanidades. La lucha contra la pobreza. Obviamente ahí se va a luchar contra la pobreza. En el cuarto punto, que es el limitar el poder de los estados, lo limitan a través de la vigilancia conjunta. 5. Propician acuerdos económicos. Ahí se trata de impulsar el desarrollo conjunto regional, mediante libre comercio entre regiones o pactos económicos. Bueno, ustedes se preguntarán cuándo se crearon las organizaciones internacionales. Bueno, las organizaciones internacionales nacen en el siglo XX por el conocimiento de que los estados tienen intereses comunes que han de afrontar el conjunto en sentido estricto. Tenemos que hacer referencia al Congreso de Viena de 1815. Primer germen de las organizaciones internacionales. La ONU. ONU significa Organizaciones de las Naciones Unidas. Se fundó el 24 de octubre de 1945. Aunque su sede principal está en el complejo sobre suelo neoyorquino, la ONU y sus organismos especializados y regionales tienen otras sedes, como en Ginebra, que está en Suiza, en Austria, que está en Viena, en París, que está en Francia, o España, Valencia, Argentina, Buenos Aires, etc. Bueno, ¿qué es la ONU? Es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad, derechos humanos. Bueno, también se dice que el 24 de octubre, el día que se creó la ONU, también estuvo a inicios en San Francisco, en California, y está conformado por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones. La OIT, Organización Mundial del Trabajo. Perteneciente actualmente a las Naciones Unidas, este organismo, creado en 1919 y consolidado en 1947, persigue el mejoramiento de las condiciones laborales mundiales, mediante la creación y fomento de lugares de trabajo,
la regulación mínima de las condiciones a prohibición y persecución del trabajo infantil o trabajo forzoso, etc. Su sede principal está en Ginebra. El Banco Mundial, BM, fundado en julio de 1944, su sede principal está en Washington, D.C., Estados Unidos. Es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para las llamadas países en desarrollo. Está integrado por 189 países. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajos intereses, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyo económico a las naciones en desarrollo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, fundado el 7 de abril de 1948. Su sede principal está en Ginebra, Suiza. Especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su constitución como un estado de complejo bienestar físico, mental y social. Y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. También se encarga de investigar en la salud y vigila las tendencias sanitarias mundiales. La UNESCO, Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, fundado el 16 de noviembre de 1945. Su sede principal está en Francia, París. El objetivo de la UNESCO fue contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo, mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Mayormente se dedica a ayudar a las naciones a gestionar su desarrollo mediante la preservación de los recursos naturales y culturales. La intención es que cada pueblo pueda modernizarse e insertarse en el panorama mundial sin perder su propia identidad. La OMC, Organización Mundial del Comercio, fundado el 1 de enero de 1955. Su sede principal en Suiza, Ginebra. Se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, los pilares, los que descansan sobre los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores, y llevar adelante sus actividades. La FMI, Fondo Monetario Internacional, se fundó el 27 de diciembre en 1945. Su sede principal, Washington, D.C., en Estados Unidos. Durante la Conferencia de Acuerdos de Bretton Woods, a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre, cuando los primeros 29 países ratificaron el convenio correspondiente. Brindan apoyo financiero y trabajan con los gobiernos para garantizar un gasto responsable. La OEA, Organización de los Estados Americanos, se fundó el 30 de abril de 1948, el principal foro político disponible para los estados del continente americano, con capacidad para precisión diplomática, también financiero, en caso de que alguno de sus países miembros incumplan los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y apego a la democracia. ¿Qué significa la OEA en nuestras propias palabras? Se trata de una identidad panorámica que promueve el diálogo entre sus integrantes y las decisiones. La OTAN, Organización del Trabajo del Atlántico Norte. Se fundó el 4 de abril de 1949. Su sede principal es en Bélgica, Bruselas. Es una alianza político-militar, creada durante la Guerra Fría en 1949. Y se fundamentó en el mutuo apoyo militar a los países miembros en caso de agresión por parte de terceros. ¿Qué es? Garantiza la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más sobre preguntas de admisión, porque
he averiguado y sí viene. Bueno, la pregunta número 100 encontramos en la UNAC 2015-1. ¿Cuál es el organismo internacional que protege de manera expresa y amplia al niño? Bueno, como sabemos, la UNICEF es la que cuida y protege de manera expresa a los niños. La pregunta número 100, uno de los mencionados, es el organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. También es una pregunta de UNAC 2015-2. Y la clave es la E, la FAO. La pregunta 95 pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2018-1. A propósito de la huelga magistral del 2017, los estudiantes de una institución educativa pública de la región Puno debaten en clases sobre los derechos laborales del profesor. Al respecto, el estudiante Pedro Catari afirma correctamente que, puntos suspensivos, es el organismo recto del asunto en el planeta. La clave es la D, la OIT. La pregunta número 25 pertenece a la Universidad de la UNI 2013-2. Es el organismo financiero internacional que se encarga de atender las situaciones de desequilibrio de las cuentas de un país como el exterior. Es clave A, el Fondo Monetario Internacional. Gracias.